El sol del atardecer bañaba las calles empedradas de una pequeña villa española, donde los preparativos para el ensayo de la cena de boda de Leticia y Ricardo estaban en su apogeo. La hacienda familiar, con sus paredes blancas y ventanas decoradas con geranios, se llenaba de música, risas y el sonido de copas chocando en brindis anticipados. Todo parecía perfecto, pero a veces, la perfección es solo una fachada. Leticia, con su vestido azul de seda que parecía bailar con cada movimiento, estaba en el despacho de la casa, buscando un documento que Ricardo le había pedido. Sobre la mesa. Su móvil descansaba despreocupadamente. Leticia no era una persona desconfiada, pero algo dentro de ella, un presentimiento que no podía ignorar, la llevó a tomar el teléfono, con manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Desbloqueó el dispositivo. La pantalla se iluminó, mostrando una conversación reciente. Ricardo había estado intercambiando mensajes con Carolina, una de las madrinas y su amiga cercana. Leticia leyó las palabras con incredulidad, pero a medida que avanzaba, el shock dio paso al dolor. Los mensajes eran claros, encuentros secretos, confesiones apasionadas y una conexión que ella nunca imaginó traicionada de esa manera. Un nudo se formó en su garganta, y la habitación pareció cerrarse a su alrededor. No puede ser. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí misma, incapaz de procesar la magnitud de lo que había descubierto. La traición no era solo de Ricardo. También venía de alguien a quien consideraba una amiga cercana, casi una hermana. Durante varios minutos permaneció inmóvil, mirando la pantalla, tratando de encontrar algún indicio de que todo era un malentendido. Pero no lo era. La evidencia era irrefutable, y con cada palabra, sentía como su corazón se rompía un poco más. Cuando finalmente pudo moverse, Leticia colocó el móvil de vuelta en su lugar. Cerró los ojos, respiró profundamente y se miró en el espejo del despacho. Lo que vio no era la imagen de una novia feliz, sino la de una mujer rota por dentro, pero con una chispa de determinación comenzando a encenderse. Sabía que no podía dejar que el dolor la consumiera. Ricardo y Carolina habían jugado con su confianza, y ahora sería ella quien controlaría el juego. Volvió al salón principal, donde los invitados ya se reunían, ajenos al torbellino emocional que Leticia estaba enfrentando. Con una sonrisa cuidadosamente ensayada, saludó a los familiares y amigos, incluyendo a Carolina, cuya risa resonaba en la habitación como si nada hubiera pasado. Leticia notó cada gesto, cada palabra, grabándolos en su memoria como si fueran parte de un guión. Durante el resto de la tarde, Leticia interactuó con los demás, dejando que la aparente normalidad cubriera la tormenta que rugía dentro de ella. Sin embargo, mientras los invitados reían y compartían anécdotas, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía dejar pasar lo que había descubierto. Ricardo y Carolina necesitaban enfrentar las consecuencias de sus actos, y ella estaba decidida a asegurarse de que lo hicieran. Cuando la noche cayó, Leticia se retiró a su habitación por un momento, frente al espejo. Se permitió un instante de vulnerabilidad. Esto no es el final, se dijo en voz baja, limpiando una lágrima que había escapado. Esto es solo el principio. La decisión estaba tomada. Leticia no era una víctima. Y si Ricardo y Carolina pensaban que podían engañarla sin consecuencias, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban. El bullicio del ensayo de la cena llenaba el aire con risas y conversaciones animadas. Leticia, desde una esquina del salón principal, observaba a los invitados con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Por fuera, era la imagen de la novia perfecta, elegante, tranquila, encantadora. Por dentro, sin embargo, un torbellino de emociones la consumía. El amor que una vez sintió por Ricardo seguía allí, pero ahora estaba teñido de una amarga decepción. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba con claridad la primera vez que él le confesó su amor. Bajo la luna llena de primavera, en el mismo pueblo que ahora parecía tan ajeno. Habían compartido sueños, promesas y risas que parecían indestructibles. Pero las palabras que había leído en el teléfono esa tarde habían quebrado algo dentro de ella. Algo que no sabía si podría repararse. Leticia respiró profundamente mientras miraba hacia la mesa principal, donde Ricardo hablaba animadamente con los invitados. Su sonrisa encantadora seguía intacta, su porte seguro e impecable. Nadie sospechaba nada, y eso le enfurecía aún más. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad después de lo que había hecho? En su mente, una batalla se libraba. Parte de ella deseaba enfrentarlo ahí mismo, exigirle explicaciones, avergonzarlo frente a todos. Pero otra parte sabía que ese no era el camino. Confrontarlo de manera impulsiva le daría la ventaja, permitiría que se justificara o, peor aún, que intentara manipularla con palabras vacías. No, si iba a enfrentarlo. Sería de una forma que asegurara que no pudiera escapar de la verdad. Sentada en una silla apartada, Leticia dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó a Carolina, su amiga de años, alguien en quien había confiado lo suficiente como para elegirla como madrina. La traición era doble.
y eso hacía que el dolor fuera aún más agudo. ¿Había señales que no vio? ¿Había ignorado intencionalmente algo que ahora parecía obvio? La duda la atormentaba. ¿Qué debo hacer?, murmuró para sí misma. La voz tranquila y reconfortante de Teresa interrumpió sus pensamientos. Leticia, cariño, ¿estás bien? Has estado muy callada. Teresa, con su cabello rizado recogido en un moño casual, se sentó a su lado, sosteniéndole la mano con ternura. Teresa siempre había sido su refugio, la amiga que sabía escuchar sin juzgar. Leticia suspiró. Después de unos segundos de silencio, se giró hacia ella. Teresa. He descubierto algo terrible. Ricardo me ha estado engañando. Con Carolina. El rostro de Teresa se endureció y sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y rabia. Carolina, no puede ser. ¿Estás segura? Leticia sintió lentamente, bajando la mirada, leí los mensajes en su teléfono. No hay duda. Me han traicionado los dos. Teresa apretó su mano con fuerza. Leti, tienes que hacer algo. Esto no puede quedar así. Pero tienes que pensar con cuidado. Si actúas precipitadamente, ellos podrían darle la vuelta a la situación. Las palabras de Teresa resonaron en ella. Leticia sabía que tenía razón. Ricardo y Carolina la habían subestimado y ella no les daría la satisfacción de verla perder el control. Decidida, Leticia comenzó a trazar un plan en su mente, un plan que asegurara que ambos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Durante el resto de la noche, Leticia se enfrentó a un mar de emociones. La ira era intensa, casi sofocante, pero debajo de ella también sentía tristeza. Una tristeza que venía del amor que aún sentía por Ricardo y del dolor de perder no solo a un prometido, sino también a una amiga. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, Leticia supo que debía tomar una decisión. La traición era un golpe, del que no se recuperaría fácilmente, pero también le había dado algo que no esperaba. Claridad. Por primera vez en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con una mirada serena pero decidida, Leticia abrazó a Teresa y susurró. Gracias por estar conmigo. Esto no ha terminado. Pero cuando termine, Ricardo y Carolina nunca olvidarán lo que han hecho. El sol matutino iluminaba la plaza principal del pequeño pueblo, donde los sonidos de pasos apresurados y conversaciones animadas contrastaban con el silencio calculador que dominaba la mente de Leticia. Había pasado una noche en vela, repasando cada detalle de lo que había descubierto y lo que planeaba hacer. Las emociones seguían allí, burbujeando bajo la superficie, pero ahora estaban subordinadas a algo más poderoso, su determinación. Mientras caminaba por las calles empedradas, buscó la familiar fachada de la casa de Teresa. Su amiga, con el cabello aún recogido en el moño apresurado de la noche anterior, la recibió con una mezcla de preocupación y apoyo. Pasa, Leti. Cuéntame qué has decidido. Leticia entró y se sentó en la mesa de madera de la cocina, rodeada por el aroma del café recién hecho. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y resolución. Voy a exponerlos, Teresa, pero no de cualquier manera. Quiero que todos lo sepan, quiero que sientan el peso de lo que han hecho. Y voy a hacerlo esta misma noche, durante el ensayo de la cena. Teresa la miró con sorpresa, pero también con admiración. Es arriesgado, pero entiendo por qué lo quieres hacer. ¿Cómo planeas hacerlo? Leticia sacó su móvil del bolso y lo colocó sobre la mesa. Había pasado horas revisando los mensajes y tomando capturas de pantalla, asegurándose de tener pruebas sólidas. Tengo todo aquí. Mensajes, fechas, incluso detalles que muestran cómo organizaron sus encuentros. No podrán negarlo. Teresa frunció el ceño. Pensativa, eso es un buen comienzo, pero necesitas más. No basta con mostrar las pruebas, tienes que controlar el momento, que nadie pueda cuestionarte. ¿Cómo piensas presentarlo? Leticia sonrió ligeramente, una sonrisa que no contenía alegría, sino determinación. Voy a esperar hasta el momento del brindis. Todos estarán pendientes, emocionados. Será entonces cuando cuente mi verdad. Pero necesito tu ayuda para que todo salga perfecto. Teresa sintió con firmeza. Cuenta conmigo. Leti, ¿qué necesitas que haga? Juntas comenzaron a elaborar un plan. Teresa sería la encargada de guardar una copia de las pruebas, por si Ricardo intentaba negarlo o manipular la situación. También se aseguraría de que los invitados clave estuvieran atentos en el momento justo. Mientras tanto, Leticia repasaría su discurso, practicando cómo equilibrar la emoción y la firmeza para que su mensaje resonara con claridad. A medida que las horas pasaban, Leticia sintió como la tensión dentro de ella se transformaba en una extraña calma. Era como si, al tomar el control de la situación, hubiera recuperado una parte de sí misma que Ricardo y Carolina habían intentado arrebatarle. No era solo una cuestión de venganza, era una cuestión de dignidad. Cuando llegó la tarde, Leticia se preparó para el ensayo de la cena con un aire de serenidad que desconcertó a los demás. Su vestido de encaje rojo resaltaba su porte elegante y seguro, y aunque su sonrisa era leve, nadie sospechaba el huracán que se gestaba en su interior.
Ricardo, ajeno a lo que estaba por venir, la recibió con un beso en la mejilla. «Estás hermosa, como siempre», le susurró. Leticia contuvo el impulso de apartarse y mantuvo la compostura. «Gracias», respondió con una voz suave, mientras su mente ya estaba enfocada en la noche que se avecinaba. La cena comenzó con el habitual bullicio de conversaciones y risas. Los invitados elogiaban la decoración, los arreglos florales y la comida. Carolina, la otra protagonista de la traición, se sentó cerca de Leticia, sonriendo como si no hubiera un peso en su conciencia. Leticia intercambió algunas palabras con ella, ocultando con maestría la tormenta que hervía bajo su piel. Mientras avanzaba la velada, Teresa la observaba desde el otro lado del salón, lista para intervenir si algo salía mal. Todo estaba en su lugar. Las pruebas, el discurso, el escenario. Leticia sabía que no habría vuelta atrás una vez que comenzara. Pero también sabía que no podía seguir adelante con su vida sin enfrentar la verdad. Cuando llegó el momento del brindis, Leticia se levantó lentamente, atrayendo la atención de todos. Levantó su copa y con una voz clara y firme comenzó a hablar. Pero las palabras finales aún estaban por venir. Y sería entonces cuando el mundo de Ricardo y Carolina cambiaría para siempre. La hacienda brillaba bajo la luz de los candelabros colgantes. Las mesas decoradas con manteles de encaje y flores frescas que perfumaban el aire. Todo estaba dispuesto para una noche perfecta. Los invitados llegaban uno a uno, vestidos con sus mejores galas, felicitando a Ricardo y Leticia mientras los músicos tocaban suavemente en el fondo. Desde afuera, parecía un cuento de hadas, pero para Leticia, cada detalle solo intensificaba la tensión que había acumulado en su interior. Leticia descendió las escaleras con elegancia, llevando un vestido de encaje rojo que atraía todas las miradas. Los invitados la elogiaban por su belleza y porte, pero ella apenas escuchaba. Su atención estaba dividida entre Ricardo, quien conversaba animadamente con algunos familiares, y Carolina, que se movía entre los invitados con la seguridad de quien no tiene nada que ocultar. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Leticia sentía un peso en el pecho, pero lo cubría con una sonrisa ensayada. «Estás hermosa», comentó Ricardo cuando se acercó a ella tomando su mano con suavidad. Leticia lo miró fijamente por un momento, buscando en su rostro algún rastro de culpa o remordimiento, pero no había nada. Su actuación era impecable. «Gracias», respondió con un tono neutro, retirando lentamente su mano. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de un esfuerzo monumental por mantener la calma. Mientras avanzaba la noche, Leticia se dedicó a atender a los invitados, conversando con ellos como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, cada interacción con Ricardo y Carolina era un desafío. Carolina, con su cabello recogido en un moño elegante y un vestido azul que contrastaba con sus ojos claros, era la imagen de la despreocupación. Su risa resonaba en la sala, y su cercanía con Ricardo no parecía despertar sospechas en nadie más. Teresa, que estaba al tanto de toda la situación, observaba desde una esquina, lista para intervenir si era necesario. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Leticia sentía una ola de apoyo silencioso que la ayudaba a mantener la compostura. Sabía que no podía flaquear. No cuando estaba tan cerca de ejecutar su plan. La cena fue servida y los invitados se acomodaron en sus asientos. Leticia, ubicada junto a Ricardo en la mesa principal, intercambiaba comentarios educados con los demás mientras su mente trabajaba incansablemente. Su mirada ocasionalmente se desviaba hacia Carolina, que estaba sentada unas sillas más allá, aparentemente inmersa en una conversación trivial con otros amigos. La tensión era palpable para Leticia, pero nadie más parecía notarlo. «¿Estás bien, cariño?», preguntó Ricardo en un momento, inclinándose hacia ella con una expresión de preocupación. Su voz era suave, casi cariñosa, y por un instante, Leticia sintió una punzada de nostalgia por el hombre del que se había enamorado. Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por la ira y la traición que latían bajo la superficie. «Estoy bien», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, solo un poco cansada. Los platos principales fueron retirados, y el ambiente se relajó mientras los invitados disfrutaban del vino y las conversaciones. Leticia miraba a su alrededor, observando cómo todos parecían ajenos a la tormenta que se avecinaba. Este era el momento que había estado planeando y la anticipación hacía que su corazón latiera con fuerza. «Señoras y señores», comenzó Ricardo, poniéndose de pie con una copa en la mano, «quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Su presencia significa mucho para Leticia y para mí. Este es un momento especial y estamos emocionados de compartirlo con ustedes». Los aplausos llenaron la sala y Ricardo sonrió, satisfecho con su discurso. Luego miró a Leticia y le ofreció la palabra. «Amor, ¿te gustaría decir algo?». Leticia se levantó lentamente, sosteniendo su copa con una mano firme. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era clara y segura. «Gracias, Ricardo. Y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Este es un momento que recordaré por el resto de mi vida».
Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Carolina antes de volver a Ricardo. La confianza, el respeto y el amor son la base de cualquier relación, continuó con un tono cargado de significado. Esta noche quiero hablar de la importancia de esos valores, no solo en el matrimonio, sino también en la amistad. La tensión en la sala comenzó a aumentar, aunque los invitados aún no comprendían del todo el trasfondo de sus palabras. Leticia podía sentir cómo las piezas de su plan se alineaban, como si el destino mismo estuviera preparando el escenario para lo que estaba por venir. La sala estaba envuelta en un silencio expectante. Las palabras de Leticia, cargadas de significado sutil, habían capturado la atención de todos los presentes. Algunos sonreían pensando que se trataba de una reflexión profunda sobre el amor, mientras otros, más atentos, notaban una tensión en su tono que no podían explicar. Ricardo observaba a Leticia con una mezcla de orgullo y desconcierto. Nunca la había visto tan segura, tan controlada. Pero bajo esa calma aparente, algo más se gestaba. Leticia, con la copa en alto, continuó hablando con voz serena, pero firme. El amor no es solo palabras bonitas o promesas hechas bajo la luz de la luna. Es respeto, es lealtad. Y es la capacidad de honrar a la persona que hemos elegido para compartir nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando esos valores se rompen? ¿Qué pasa cuando la confianza, que es tan difícil de construir, se destruye con un solo acto? Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se miraban entre sí, preguntándose hacia dónde se dirigía ese discurso. Ricardo, sentado junto a ella, empezó a moverse incómodo en su silla. Carolina, desde su lugar al final de la mesa, frunció ligeramente el ceño, pero intentó mantener la compostura. Leticia bajó la copa lentamente, sus ojos fijos en los de Ricardo. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a verdades difíciles, a realidades que no queríamos ver. Y esta noche, creo que es el momento de hablar con sinceridad. La tensión era palpable. Los invitados esperaban que Leticia continuara, pero en lugar de eso, se volvió hacia Teresa, quien estaba sentada a su izquierda. Con un gesto discreto, Teresa sacó su teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa, conectándolo a un pequeño altavoz que había traído consigo. Todos observaron con curiosidad, sin entender lo que estaba sucediendo. Esta noche, dijo Leticia, volviendo a mirar a Ricardo, quiero brindar no solo por el amor, sino también por la verdad. Porque la verdad, aunque dolorosa, siempre debe salir a la luz. Teresa presionó un botón en su teléfono, y de repente, las risas y murmullos se desvanecieron. Una grabación de voz comenzó a sonar. Eran mensajes entre Ricardo y Carolina, palabras íntimas y apasionadas que no dejaban lugar a dudas sobre la relación que mantenían. Cada palabra resonaba como un eco en la sala, y los rostros de los invitados pasaron de la confusión al asombro. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, poniéndose de pie, su rostro pálido y su voz temblorosa. Leticia, esto no tiene sentido, replicó Leticia con una calma glacial. ¿No son estas tus palabras, Ricardo? ¿No es este tu amor por Carolina del que hablas? Carolina, visiblemente alterada, intentó intervenir. Leticia, yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Interrumpió Leticia, volviendo su mirada hacia ella. ¿Qué explicación puede haber para traicionar a una amiga, para destruir su confianza de esta manera? ¿Qué explicación puede haber para esto? Su voz no era alta, pero cada palabra estaba cargada de una intensidad que hacía imposible ignorarla. Los invitados observaban la escena en completo silencio, algunos con expresiones de indignación, otros de incredulidad. Las pruebas eran irrefutables, y el peso de la verdad había caído como una losa sobre Ricardo y Carolina. Ricardo intentó acercarse a Leticia, levantando las manos en un gesto suplicante. Leticia, por favor, no es lo que parece. Yo te amo, esto fue un error. Un error, repitió Leticia, mirándolo directamente a los ojos. Un error es algo que se hace una vez, algo que se corrige. Esto, Ricardo, no fue un error, fue una elección. Una elección que tomaste cada vez que decidiste mentirme. Cada vez que decidiste estar con Carolina a mis espaldas. La voz de Leticia comenzó a quebrarse, pero se mantuvo firme. No dejaría que las emociones la controlaran en ese momento. Había esperado demasiado para que llegara esta noche, para exponer la verdad de la manera que ellos jamás olvidarían. Con la cabeza en alto, Leticia levantó su copa una última vez. Brindo por la verdad, por la lealtad y por la fuerza de seguir adelante, incluso cuando la vida nos golpea de esta manera. Porque hoy, esta no es una noche para lamentarse. Es una noche para liberarse. Tomó un sorbo de su copa, mientras Ricardo y Carolina se quedaban inmóviles, incapaces de reaccionar. Los murmullos comenzaron a aumentar entre los invitados y el ambiente, que antes era de celebración, ahora estaba cargado de tensión y desconcierto. Leticia se volvió hacia los invitados con una leve sonrisa. Disculpen que les haya arruinado la noche, pero creo que esto era necesario. Ahora, si me disculpan, tengo que comenzar un nuevo capítulo en mi vida.
Con esa última frase, dejó la copa sobre la mesa y salió de la sala con paso firme, dejando atrás el caos que acababa de desatar. La sala quedó en un silencio sepulcral tras la partida de Leticia. La tensión, que había contenido durante toda la noche, explotó con la fuerza de un huracán, dejando a los invitados en estado de shock. Los murmullos comenzaron a propagarse lentamente como olas en un lago tranquilo tras una piedra lanzada con fuerza. ¿Esto es real?, murmuró una tía de Ricardo, mirando a los demás con incredulidad. ¿Carolina? ¿Cómo pudo? Carolina, aún sentada, parecía petrificada, su rostro antes iluminado por una sonrisa de falsa seguridad. Ahora estaba marcado por la vergüenza y el miedo. Sabía que todos los ojos estaban puestos en ella. Intentó levantarse, pero sus piernas temblaban bajo el peso de las miradas acusatorias. Ricardo, por otro lado, se puso de pie de golpe, su rostro rojo de ira y humillación. «Esto no puede ser verdad», exclamó, señalando hacia la puerta por donde Leticia había salido. «Es una manipulación. Una exageración. No saben la historia completa». Su voz resonaba fuerte, pero carecía de la convicción necesaria para borrar las pruebas que habían sido escuchadas por todos. Teresa, desde su lugar, se levantó lentamente y se dirigió a Ricardo con una mirada implacable. ¿Manipulación? Ricardo, no subestimes la inteligencia de quienes están aquí. Todos escucharon lo mismo. Tus palabras, tus confesiones. No intentes culpar a Leticia por exponer lo que tú hiciste. Carolina finalmente se puso de pie, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Yo puedo explicarlo, comenzó, pero su voz se quebró al instante. Las palabras, que antes fluían con tanta facilidad, ahora parecían haberse evaporado. Intentó buscar apoyo en los rostros conocidos, pero encontró frialdad y rechazo. La madre de Leticia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó con una expresión de profunda decepción. Ricardo, confiamos en ti. Mi hija confió en ti, ¿y así le pagas? Traicionándola con alguien que se hacía llamar su amiga. Esto es imperdonable. El ambiente se volvió caótico. Algunos invitados intentaron calmar a la madre de Leticia, mientras otros se dirigieron hacia Ricardo y Carolina con preguntas y reproches. Las emociones estaban a flor de piel, y el caos parecía inevitable. Ricardo trató de calmar a la multitud, levantando las manos en señal de tregua. Por favor, escúchenme. Cometí un error, sí, pero no es justo que todos me juzguen así. Esto es entre Leticia y yo. ¿Entre tú y ella?, interrumpió Teresa, su voz llena de indignación. Ricardo, tú hiciste esto público con tus actos. Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus decisiones. Mientras tanto, Carolina, abrumada por la presión, salió corriendo de la sala, sin decir una palabra. Los murmullos se intensificaron, mientras algunos invitados le preguntaban si deberían seguirla. Sin embargo, la mayoría permaneció en el salón, esperando ver cómo se desenvolvía el resto de la noche. Ricardo, viendo que la situación estaba completamente fuera de su control, intentó seguir a Leticia. «Voy a hablar con ella. Esto no puede terminar así», dijo, empujando a un lado a los que bloqueaban su camino. «Ni lo intentes», lo detuvo Teresa, colocándose frente a él con firmeza. «Leticia no necesita tus explicaciones vacías. Ha soportado suficiente. Déjala en paz». Ricardo, frustrado, se giró y salió de la sala, dejando atrás el caos que él mismo había provocado. La sala quedó sumida en un silencio pesado, roto solo por los murmullos nerviosos de los invitados que intentaban asimilar lo que acababan de presenciar. Finalmente, Teresa se dirigió a los invitados. «Sé que esta no es la noche que esperábamos, pero quiero pedirles algo. Respeten el espacio de Leticia. Ella necesitará tiempo para procesar esto. Por favor, no alimenten chismes ni rumores. Lo último que necesita es que esta traición se convierta en un espectáculo mayor». Las palabras de Teresa resonaron con fuerza y lentamente los invitados comenzaron a retirarse. Algunos todavía murmurando entre ellos, pero con una mayor conciencia del dolor que Leticia había sufrido. En el aire quedó una sensación de desconcierto y tensión, como si las paredes mismas de la hacienda guardaran el eco de las verdades expuestas. Y mientras las luces se apagaban y el salón se vaciaba, todos sabían que aquella noche cambiaría para siempre las vidas de quienes la vivieron. La hacienda quedó en un desconcierto casi palpable. Las sillas vacías, los platos abandonados a medio comer, y las copas de vino aún llenas eran testigos mudos de una velada que había tomado un giro inesperado. Los invitados, que inicialmente habían llegado para celebrar, se marchaban con expresiones de asombro, indignación o pena. Teresa, quien había tomado un papel protector hacia Leticia, permaneció en el salón principal, observando cómo los últimos familiares y amigos se despedían en murmullos. Algunos se acercaron a ella para expresar su apoyo. «Por favor, dile a Leticia que estamos con ella», dijo la prima de Leticia, apretando la mano de Teresa. «Lo que hizo fue valiente. No todos tendríamos esa fuerza». «Gracias, se lo diré», respondió Teresa con un leve asentimiento.
aunque su mente ya estaba ocupada en pensar cómo estaría Leticia después de la tormenta que había desatado. Mientras tanto, en un rincón del salón, los comentarios continuaban. Algunos, especialmente amigos cercanos de Ricardo, intentaban suavizar lo ocurrido. Todos cometemos errores, dijo uno de ellos en voz baja. Ricardo ha sido un buen amigo para muchos de nosotros. No creo que merezca este tipo de humillación pública. ¿Humillación?, replicó la madre de Leticia, quien aún permanecía en el lugar, visiblemente indignada. ¿Y qué hay de la humillación que mi hija sufrió? Ricardo no solo rompió su confianza, lo hizo con alguien que ella consideraba una amiga cercana. Eso no es un simple error. Es una traición calculada. La conversación se volvió tensa, con defensores y detractores de Ricardo intercambiando opiniones en voz baja. Pero todos sabían que el daño estaba hecho, y las relaciones entre las dos familias quedarían marcadas por esta noche. En el exterior de la hacienda, Ricardo salió al patio principal buscando desesperadamente a Leticia. La brisa de la noche acariciaba las ramas de los olivos y la luna iluminaba tenuemente el paisaje. Su corazón latía con fuerza mientras recorría los jardines, esperando encontrarla para intentar explicarse. Leticia, gritó, su voz rompiendo el silencio de la noche. Por favor, hablemos. No podemos terminar así. Pero no obtuvo respuesta. Leticia había dejado la hacienda momentos después de su revelación. Había subido a su coche y desaparecido en la carretera que conducía al pueblo, dejando atrás no solo a Ricardo, sino también los recuerdos de una relación que ahora veía como una mentira. Ricardo se detuvo en medio del jardín, frustró el salón, que minutos antes rebosaba de risas y entusiasmo, se transformó en un lugar de murmullos tensos y miradas incrédulas. La revelación de Leticia había caído como un rayo en medio de la celebración, dejando a los invitados sin palabras. Algunos, atónitos, se miraban unos a otros en busca de explicaciones, mientras otros comenzaban a cuchichear sin poder contener la necesidad de comentar lo ocurrido. La madre de Leticia, sentada en una de las mesas, se levantó con gesto solemne. Su rostro reflejaba una mezcla de indignación y dolor. No puedo creerlo, dijo en voz alta, atrayendo la atención de los presentes. Confiamos en Ricardo como parte de nuestra familia. Y Carolina, Dios mío, ¿cómo pudo hacerle esto a Leticia? El comentario provocó una oleada de reacciones. Algunos familiares de Ricardo intentaron defenderlo, aunque sus palabras sonaban inseguras. Todos cometemos errores, dijo su primo Javier, tratando de justificar lo injustificable. Quizá esto fue un malentendido. No creo que Ricardo sea capaz de algo tan calculado. Pero Teresa, que permanecía de pie en una esquina observando todo, decidió intervenir. ¿Un malentendido, Javier?, dijo con un tono firme, cruzándose de brazos. Todos escuchamos las pruebas. No fue un error, no fue una casualidad. Fue una traición repetida, y no hay excusa que pueda justificar eso. Carolina, mientras tanto, seguía sentada en su lugar con la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Sabía que todos la estaban juzgando, que cada mirada que se cruzaba con la suya llevaba una carga de desprecio o decepción. Algunos amigos de la infancia de Leticia, que antes la saludaban con cariño, ahora evitaban siquiera acercarse a ella. Creo que lo mejor es que me vaya, dijo finalmente Carolina, con la voz temblorosa mientras se levantaba de la mesa. Nadie la detuvo. Su partida fue recibida con el silencio incómodo de los que no sabían qué decir o cómo reaccionar. Los invitados divididos, la familia de Ricardo, reunida en un rincón del salón, intentaba encontrar una forma de mitigar el daño. Su madre, visiblemente afectada, buscó apoyo en los familiares cercanos. Ricardo no es un mal hombre, dijo con voz entrecortada. Lo que hizo está mal, sí, pero no merece ser expuesto de esta manera frente a todos. Sin embargo, estas palabras no encontraron eco en la mayoría de los presentes. ¿Y qué debía hacer Leticia?, replicó un amigo cercano de la novia. Quedarse callada y permitir que esto continuara como si nada hubiera pasado. Ricardo y Carolina la traicionaron, y ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, algunos de los amigos de Leticia comenzaron a acercarse a Teresa, quien seguía siendo su mayor defensora en ese momento. ¿Está bien, Leticia?, preguntó una de sus compañeras de la universidad. Fue muy valiente lo que hizo, pero debe estar devastada. Teresa sintió con seriedad. Está más fuerte de lo que muchos imaginan. Pero también necesita tiempo. Les pido que respeten su espacio por ahora. Lo último que necesita es más ruido en su vida. Ricardo. Solo en el jardín, Ricardo, después de intentar inútilmente calmar la situación dentro del salón, salió al jardín en busca de Leticia. Caminó bajo la luz de la luna, llamándola con voz cada vez más desesperada. Leticia, por favor, tenemos que hablar. Esto no puede terminar así. Pero sus palabras se perdieron en el viento.
Leticia no estaba allí, se había ido poco después de exponer las pruebas, dejando a Ricardo solo con el peso de sus actos. Su frustración era evidente. Caminó entre los árboles del jardín, golpeando una rama baja con un movimiento de rabia contenida. Finalmente, se detuvo, mirando al cielo estrellado. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró, aunque en su interior sabía perfectamente la respuesta. Había subestimado a Leticia, su fortaleza, su dignidad. Y ahora enfrentaba no solo su ira, sino también el desprecio de todos los que antes lo admiraban. La hacienda vacía de regreso en el salón, los invitados comenzaron a marcharse uno a uno. Algunos se acercaban a Teresa o a la madre de Leticia para ofrecer palabras de apoyo, mientras otros preferían retirarse en silencio, todavía impactados por lo ocurrido. «Es una pena», dijo una mujer mayor mientras tomaba su abrigo. «Leticia no merecía esto. Pero debo decir que admiro su valentía. No muchas mujeres tendrían la fuerza para enfrentar algo así de esta manera». «Así es», respondió otra invitada. Ricardo, bueno, tendrá que vivir con esto por el resto de su vida. Cuando el último de los invitados se marchó, la hacienda quedó en un profundo silencio. Teresa, exhausta, se quedó un momento más en el salón, recogiendo algunos objetos que Leticia había dejado atrás. Miró la copa vacía que la novia había dejado sobre la mesa tras su discurso y sintió una oleada de orgullo por su amiga. Leticia había enfrentado una traición desgarradora, pero lo había hecho con dignidad y fortaleza. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que Leticia tenía la capacidad de reconstruirse. Esta noche no era el final, era el comienzo de algo nuevo. La hacienda, ahora desprovista de sus invitados, se sumía en un silencio sepulcral. Las velas parpadeaban en las mesas abandonadas, sus llamas luchando contra la brisa nocturna que entraba por las ventanas abiertas. Teresa permanecía en el salón principal, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de marcharse. Su mirada se detuvo en la copa vacía que Leticia había dejado sobre la mesa, un símbolo silencioso de la fortaleza que su amiga había mostrado esa noche. En el patio, la madre de Leticia y algunos familiares cercanos seguían discutiendo en voz baja. Sus rostros reflejaban preocupación y agotamiento. La madre, con un pañuelo apretado entre las manos, finalmente habló. «Leticia no debería haber enfrentado esto sola. Esto no es solo su dolor, es nuestro también». «Pero lo hizo de la manera correcta», respondió un tío, apoyándose contra la barandilla. Dejó claro que no se dejará pisotear. Ricardo y Carolina merecían cada palabra. Ricardo, aislado y perdido. Mientras tanto, Ricardo, después de buscar inútilmente a Leticia por los jardines, regresó a la hacienda, caminó hacia su coche, pero se detuvo antes de abrir la puerta. La rabia inicial había comenzado a dar paso a la confusión y la culpa. Sabía que había cometido un error monumental, pero aún no entendía por completo la magnitud de lo que había perdido. Se sentó en el muro bajo que delimitaba el camino de entrada. Enterrando la cabeza entre las manos, recordó momentos felices con Leticia, las risas compartidas, los planes de futuro, los pequeños gestos que habían cimentado su relación. Pero esos recuerdos ahora estaban manchados por sus propias decisiones. Por un instante pensó en ir al pueblo para buscarla, pero algo dentro de él le decía que no era el momento. Leticia no quería escucharlo, y forzar una confrontación solo empeoraría las cosas. Así que permaneció allí en silencio, mientras las luces de los coches de los últimos invitados se alejaban por el camino de grava. Leticia encuentra refugio en el pueblo. Leticia había encontrado refugio en casa de Teresa, después de salir de la hacienda. Condujo sin rumbo durante varios minutos antes de darse cuenta de que lo único que necesitaba era un lugar tranquilo donde procesar lo que acababa de suceder. Teresa, al verla llegar, la recibió con los brazos abiertos. «Estaba preocupada por ti», dijo, guiándola hacia el sofá. «¿Cómo te sientes?». Leticia se dejó caer, agotada tanto física como emocionalmente. «No lo sé», respondió después de un largo silencio. «Por un lado, siento alivio, pero por otro, hay un vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre». Teresa sintió, comprendiendo perfectamente lo que su amiga estaba experimentando. «Eso es normal, Leti. Lo que viviste esta noche fue devastador, pero hiciste lo correcto. No merecías cargar con ese peso sola». Leticia miró por la ventana, hacia las calles adoquinadas del pueblo, iluminadas por las farolas. «Siempre pensé que el amor era suficiente, que podía superar cualquier cosa. Pero ahora me doy cuenta de que el respeto y la lealtad son aún más importantes. Sin ellos, el amor no tiene sentido». Teresa tomó su mano, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Eres mucho más fuerte de lo que crees. Esta noche lo demostraste, no solo a los demás, sino también a ti misma». Una hacienda marcada por la traición de vuelta en la hacienda, la atmósfera seguía siendo tensa. La familia de Ricardo, dividida entre la vergüenza y el enojo, intentaba asimilar lo ocurrido. Algunos de ellos discutían en la sala de estar,
mientras otros se retiraban a sus habitaciones, incapaces de enfrentar las miradas de los demás. La madre de Ricardo, con lágrimas en los ojos, se sentó en el sofá junto a su esposo. ¿En qué momento se perdió nuestro hijo?, preguntó con la voz quebrada. Siempre pensé que sería un hombre honorable, alguien que sabría valorar lo que tenía. El padre, un hombre de pocas palabras, respondió con un suspiro. Ricardo cometió un error grave. Ahora tiene que asumir las consecuencias. No podemos protegerlo de esto. El comienzo de un nuevo camino a medida que la noche avanzaba. Leticia, en casa de Teresa, comenzó a sentir una extraña paz. Había enfrentado su mayor temor y había salido más fuerte. Aunque el dolor seguía ahí, también lo hacía una sensación de libertad. ¿Qué harás ahora?, preguntó Teresa, mientras le servía una taza de té caliente. Leticia tomó un sorbo antes de responder. Primero, necesito tiempo para mí. Necesito sanar. Después, ya veremos. Pero sé que no volveré a aceptar menos de lo que merezco. Con esa declaración, Leticia dio el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El amanecer llegó a la pequeña villa española como un bálsamo silencioso después de la tormenta emocional de la noche anterior. Sin embargo, en los hogares y las calles del pueblo, las conversaciones no giraban en torno a la belleza del día, sino a los eventos impactantes que se habían desarrollado en la hacienda, la noticia de la traición de Ricardo y Carolina, y la valiente revelación de Leticia se había extendido como el fuego en un bosque seco. La vida de Ricardo bajo la lupa. Ricardo despertó en su habitación en la hacienda con un peso insoportable sobre sus hombros. La noche anterior no había logrado conciliar el sueño, atormentado por los rostros de los invitados, la humillación pública y, sobre todo, la mirada de Leticia. Su teléfono, abandonado en la mesita de noche, vibraba constantemente con mensajes y llamadas. Algunos eran de familiares, otros de amigos y colegas que habían oído rumores y querían confirmar la historia. La familia de Ricardo estaba en un estado de caos. Su madre, aún conmocionada, evitaba hablar con él. Mientras su padre mantenía un frío silencio, Ricardo, dijo finalmente su padre, durante el desayuno, has avergonzado a esta familia. No solo a ti mismo, sino a todos nosotros. ¿Qué pensabas? No fue así de simple, exclamó Ricardo, su voz cargada de frustración. Sé que cometí un error, pero Leticia no tenía derecho a exponerme de esa manera. Esto debería haberse resuelto en privado. Privado no, replicó su padre con dureza, tú cavaste esta tumba. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Ricardo no respondió. Sabía que su padre tenía razón, pero su orgullo herido le impedía aceptar plenamente la culpa. Carolina, enfrentando el rechazo en el pequeño apartamento de Carolina. La situación era igual de tensa. Había pasado la noche llorando, revisando los mensajes que había intercambiado con Ricardo y preguntándose cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Su teléfono también estaba inundado de mensajes, pero estos no eran de apoyo. Eran críticas, reproches y, en algunos casos, insultos de antiguos amigos y conocidos que ahora la veían como la villana de la historia. Cuando finalmente salió al mercado del pueblo para comprar algo de comida, sintió las miradas de desaprobación sobre ella. Las conversaciones se detenían a su paso, y las personas que antes la saludaban con calidez ahora le daban la espalda. Carolina se apresuró a hacer sus compras y regresó a casa, sintiendo el peso del aislamiento. No puedo quedarme aquí, pensó mientras cerraba la puerta tras de sí. Esto nunca se va a olvidar. Leticia y su nuevo inicio en casa de Teresa. Leticia había comenzado a recoger las piezas de su vida. Pasó la mañana respondiendo a los mensajes de apoyo que había recibido de familiares y amigos cercanos. Las palabras de aliento, aunque no borraban el dolor, la reconfortaban y le recordaban que no estaba sola. Teresa, como siempre, estaba a su lado, preparando café y asegurándose de que Leticia no se sintiera abrumada. Hoy deberías tomarte un tiempo para ti misma, sugirió mientras le ofrecía una taza. Sal a caminar, respira aire fresco. Has pasado por mucho. Leticia sintió. Tienes razón. Quiero ir al río, ese lugar donde solíamos ir de niñas. Necesito claridad. Y siempre me ha ayudado a pensar. Con un vestido sencillo y un sombrero para protegerse del sol. Leticia salió hacia el río. El sonido del agua corriendo y el canto de los pájaros le ofrecieron un consuelo que no había sentido en días. Sentada en una roca junto a la orilla, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de debilidad, sino de liberación. Esto es solo el principio, se dijo a sí misma. Lo que ocurrió no define quién soy. Lo que hago a partir de ahora, sí. El pueblo habla, en las calles del pueblo. La historia seguía siendo el tema principal de conversación. En el café de la plaza, un grupo de mujeres mayores discutía con fervor. Leticia fue muy valiente, dijo una de ellas, ajustándose el pañuelo en la cabeza. No muchas mujeres enfrentarían una traición así de frente. Eso es cierto, coincidió otra, pero Carolina y Ricardo, bueno, ellos tendrán que vivir con esta mancha el resto de sus vidas. En la barbería,
Los hombres también compartían sus opiniones. Ricardo cometió un grave error, comentó un hombre mientras le recortaban el cabello. Pero creo que se arrepiente. Tal vez si se disculpa sinceramente, pueda redimirse. ¿Redimirse?, replicó otro, sacudiendo la cabeza, no después de lo que hizo. Leticia merece algo mejor. Él tuvo su oportunidad. Y la desperdició. La fuerza de seguir adelante esa noche, Leticia regresó a casa de Teresa con una renovada sensación de propósito. Se sentó junto a su amiga en el sofá con una taza de té caliente en las manos. Hoy me di cuenta de algo, dijo después de un largo silencio, todo lo que pasó me ha hecho más fuerte. He perdido algo, sí, pero también he ganado claridad. Sé lo que merezco. Y no voy a aceptar menos. Teresa sonrió, orgullosa de su amiga. Eso es lo que quería oír. Este es solo el comienzo, Leti. Tienes toda una vida por delante y estoy segura de que harás cosas increíbles. Leticia sintió, dejando que las palabras de su amiga la reconfortaran. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo con la misma valentía con la que había enfrentado la traición de Ricardo. El amanecer de un nuevo día trajo consigo una calma inusual para Leticia. Aunque las cicatrices de la noche de la revelación todavía eran frescas. Había algo diferente en ella, una sensación de libertad que hacía tiempo no experimentaba. Desde la ventana de la casa de Teresa, observaba cómo el pueblo despertaba lentamente, con las calles adoquinadas llenándose de vida. El dolor todavía estaba presente, pero ahora parecía manejable, como si cada lágrima derramada la hubiera fortalecido un poco más. Un paso hacia adelante ese mismo día. Leticia decidió que no podía seguir refugiándose indefinidamente. Necesitaba retomar el control de su vida. Después de agradecer a Teresa por su apoyo incondicional, volvió a su propia casa. Abrir la puerta fue un desafío emocional. Cada rincón le recordaba los momentos compartidos con Ricardo, los planes de boda, los sueños que ahora se habían desvanecido. Pero en lugar de derrumbarse, decidió transformar esos recuerdos en combustible para su recuperación. Lo primero que hizo fue guardar todos los objetos que le recordaban a Ricardo, fotografías, cartas, pequeños regalos. Los colocó en una caja que cerró con determinación. No los destruiría porque no quería borrar su pasado, pero tampoco los dejaría dominar su presente. Después comenzó a reorganizar su espacio. Cambió la disposición de los muebles, agregó nuevas plantas y redecoró con colores más vibrantes. Cada pequeño cambio era un acto simbólico, una declaración de que su vida seguiría adelante. Apoyo de la comunidad en el pueblo. La noticia de su regreso comenzó a circular rápidamente. Algunas personas, tímidas al principio, se acercaron para mostrarle su apoyo. Vecinos, que antes solo la saludaban con un buenos días, ahora se detenían para conversar. Muchos admiraban la valentía con la que había enfrentado la traición y querían asegurarse de que supiera que no estaba sola. Una tarde, mientras compraba pan en la pequeña panadería de la plaza, la dueña del negocio, una mujer mayor llamada Doña Carmen, le tomó las manos con cariño. Leticia, hija, lo que hiciste fue admirable. Demostraste que tienes una fuerza increíble. No permitas que nadie te haga sentir menos. Las palabras de Doña Carmen resonaron en ella. Cada gesto de apoyo, por pequeño que fuera, ayudaba a reconstruir su confianza y a reafirmar que su decisión de enfrentar la verdad había sido la correcta. Una nueva pasión con el tiempo, Leticia comenzó a buscar formas de llenar su vida con nuevas experiencias. Recordó cuánto disfrutaba de la pintura, un pasatiempo que había abandonado en los últimos años. Decidió retomarlo comprando lienzos, pinceles y colores. Al principio, sus trazos eran tímidos, como si dudara de su capacidad, pero poco a poco, dejó que sus emociones fluyeran a través del arte. Una de sus primeras obras fue un paisaje del río donde había encontrado consuelo después de la noche del ensayo. Cada pincelada era un recordatorio de su fuerza interior, de su capacidad para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Su arte no pasó desapercibido. Teresa, al ver uno de sus cuadros, la animó a exponerlos en una pequeña galería local. Aunque al principio se mostró reacia, Leticia finalmente aceptó. La exposición fue un éxito inesperado y por primera vez en mucho tiempo sintió que su vida tenía un nuevo propósito. Ricardo y Carolina, un eco del pasado. Mientras Leticia reconstruía su vida, Ricardo y Carolina enfrentaban un camino muy diferente. Ricardo, incapaz de reparar las relaciones que había roto, decidió dejar el pueblo temporalmente. Algunos decían que buscaba empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de las miradas de desaprobación. Carolina, por su parte, había optado por el aislamiento. Su reputación en el pueblo estaba completamente arruinada, y cada salida a la calle era un recordatorio de su caída. Aunque intentó acercarse a algunas personas, la mayoría prefería mantener la distancia. Para Leticia, ellos se convirtieron en un eco distante, un recordatorio de una etapa de su vida que había superado. No les guardaba rencor, pero tampoco sentía la necesidad de perdonarlos.
Había aprendido que el perdón no siempre era necesario para sanar. Un futuro prometedor. Meses después, Leticia caminaba por la plaza del pueblo con una sensación de plenitud que no había sentido en años. Su vida no era perfecta, pero era auténtica. Había aprendido a valorarse, a priorizarse y a no aceptar menos de lo que merecía. En la misma plaza donde había soñado con su boda. Ahora soñaba con un futuro que estaba creando para sí misma. Tal vez, en algún momento, el amor volvería a tocar a su puerta. Pero por ahora, eso no era lo más importante. Leticia había encontrado su camino. Y eso era suficiente. Este video fue creado con mucho esfuerzo y dedicación para llevarte esta historia llena de emociones. Si te ha gustado y quieres apoyar nuestro trabajo, te pedimos solo un pequeño favor: suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. También te invitamos a explorar nuestros otros videos. Comparte tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad.